Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias en la mañana de la radio. Vamos a conversar con el comisario Álvarez de La Primera. Gracias por atendernos, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días para usted y su audiencia. Bueno, lo hemos convocado porque tenemos alguna información que habría ocurrido en las últimas horas, varios llamados extorsivos, incluso con alguna característica de 011. Esto habría estado en la jurisdicción de por lo menos un par de comisarías. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, bueno, hemos tenido en el día de ayer, más precisamente en horas nocturnas, ¿no es cierto?, entre las 11:30 y la madrugada del día de hoy, ¿no es cierto?, en algunos domicilios, conforme nos manifestará el Comando 911, de llamados de estos tipos extorsivos. Uh-huh. En algunos casos, bueno, algunas personas atendieron y bueno, en otros se ha podido corroborar algunos números procedentes de otras, sería de otras localidades, ¿no es cierto?, otras características. Así que bueno, en ese sentido la policía, bueno, en algunos casos concurrieron al lugar de donde se recibieron los llamados y bueno, se entrevistaron con las personas, ¿no es cierto?, con las cuales se han recibido estos llamados. En muchos de los casos, personas de tercera edad que los cuales manifestaban de recibir estos tipos de llamados extorsivos donde ponían en conocimiento de algún familiar que estaba en alguna situación de peligro, ¿no es cierto? Claro. Digamos que estas son algunas de las modalidades que estos tipos llevan adelante, ¿no? A veces el tema de un familiar, un accidente... Sí, eran, si bien los llamados tenían prácticamente la misma finalidad, eran distintos, o sea, algunos familiares, otros aducían que tenían familiares secuestrados y cosas así. Uh-huh. También a veces incurren en esto de plantear que ha habido algún premio o algún beneficio de parte de algún organismo nacional. Sí, en este sentido, en los días de los últimos llamados que hemos tenido en esta jurisdicción, no han sido de ese tipo de características, pero sí de los otros, ¿no es cierto?, que tenían familiares en una situación de peligro secuestrados. Claro. En algunos casos hemos concurrido al lugar por los llamados del 911, donde estas personas han llamado a nosotros. Claro. Y le pregunto puntualmente, desde el territorio judicial y desde la parte investigativa que ustedes pueden llevar adelante, ¿se puede avanzar de alguna manera? ¿Se puede dar con alguno de estos delincuentes? ¿Hay antecedentes en este sentido? Sí, en algunos casos sí. Todo depende de si queda o no registrada también la llamada, ¿no es cierto? Bueno, claro. Se le da, a partir de la denuncia penal que se recepciona en la comisaría, se avanza en la investigación, se da intervención a la fiscalía de turno. De ahí el fiscal de turno imparte las directivas en las cuales nosotros en principio damos intervención, ya sea al cuerpo de investigaciones o a quien sea, ¿no es cierto?, que el fiscal nos disponga. Está bien. En algunos casos, bueno, por eso vuelvo a decir, si quedan registrado algún llamado o si en alguno de los casos se perpetra el hecho, o sea, la extorsión, ¿no es cierto?, propiamente dicha, se puede llegar a dar con la persona que hace este tipo de delito, ¿no es cierto? Tal cual. Y le pregunto también en este sentido, como consejo hacia el vecino, ¿no? En esto no hay que brindar ningún tipo de información, ningún tipo de clave, ni datos de ninguna naturaleza, y lo mejor que le puede ocurrir a la gente es que corte de una, ¿verdad? Exactamente. Sabiendo siempre y cuando, ¿no es cierto?, que la persona quien está haciendo este tipo de hechos, ¿no es cierto?, está tratando de extorsionarlo, ¿no es cierto?, de alguna manera, sabiendo que la familia en estos casos, el familiar con quien dicen que está en peligro está bien, o en el caso, como usted decía, de algún premio que haya ganado, que no aportar datos principalmente, pues están dando muchas estafas bancarias, ¿no es cierto?, en relación a movimientos de cuenta, hoy por hoy que la mayoría de las personas, no sé si cobra su salario o algo por el estilo, tiene cuentas bancarias, bueno, aportan mucho los datos desde ese sentido de las cuentas, entonces al realizarse esos movimientos, con la tecnología que hay, es muy fácil o se resulta fácil sacar dinero de cuenta, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es muy importante no aportar ningún tipo de clave, ni de cuenta, ni nada por el estilo. Uh-huh. Algunos medios osados, a veces le seguimos el tren, ¿no? Y lo hacemos hablar, sí. Y buscamos una instancia en la cual, cuando ya nos tiene
como acorralados pidiendo la clave o algo por el estilo, les digo, pasame tu número de teléfono y yo te llamo. Y cuando uno se comunica, por supuesto que nunca atienden, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en algunos casos se ha dado eso, ¿no es cierto? Claro. De que la gente ha seguido y bueno, se ha dado cuenta de que es un chiste, digámosle, o es una extorsión propia, ¿no es cierto? Que quieren sacar dinero para aprovechándose de la gente, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, lo bueno de esto es que hay que llamar a la reflexión de que fundamentalmente si son personas mayores que no hagan esto que yo comento, hay que tratar de cortarles rápidamente y uno se evita un problema y un malestar. Sí, por lo general se dan, bueno, en el caso de las estafas con las cuentas bancarias se da a mucha clase de gente, por ahí lo agarran a uno distraído, qué sé yo, y bueno, entra en esa situación, pero bueno, en el caso de los llamados también se le da mucho a las personas de tercera edad en adelante, ¿no es cierto? Y en algún horario donde uno está, qué sé yo, en este caso se dieron a la noche y bueno, están prácticamente o descansando o lo agarra sorpresivamente, ¿no es cierto? Sí. Bueno, también a mí me ha ocurrido en varias oportunidades que, por eso le sigo el hilo, de hecho algunas veces hasta esas grabaciones las hemos pasado al aire aquí en la radio, a uno no deja de sorprenderle el grado de información que tienen por un lado, la frialdad para manejar esa información y cómo se dirigen a uno, ¿no? Bueno, por ahí utilizan mucho las redes sociales, por eso hay Claro. que tener en cuenta si uno tiene redes sociales, no dejar asentados mucho los datos en las redes sociales, teléfono y todos los datos posibles, ¿no es cierto?, los familiares que hay, las fotos, por ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de las fotografías que subimos en las redes sociales. Claro. Lo digo porque yo también tengo red social, pero bueno, trato en ese sentido de no aportar muchos datos a las redes sociales. Seguro. Bueno, siempre es bueno esto, plantear esta cuestión, ¿no? De que la gente tome conciencia. A veces incurren en un grueso error, por lo menos de mi humilde análisis y quizás de mi ignorancia, pero cuando hay gente que publica en la red social, mañana a las 6 de la mañana partimos por 15 días rumbo a Córdoba de vacaciones, le está diciendo al chorro, te dejo la casa 15 días libre. Exacto, hay que tener cuidado con por eso digo que hay que tener cuidado con los posteos más que nada en las redes sociales. Claro. Está bien, es lindo tener una red social, publicar fotos, pero bueno, hay que tener cuidado en ese sentido porque las personas que se dedican a este tipo de hechos están al tanto, no se tienen alerta. Y si no hay que tener la capacidad suficiente de tenerla estrictamente para vínculo familiar con las restricciones del caso, ¿verdad? Exacto, bueno, cada uno sabe a quién acepta o no en su perfil, ¿no es cierto? Seguro que sí. Le agradezco la gentileza de haberme atendido, ha sido muy amable. Por favor, hasta luego. Que esté usted muy bien, hasta pronto. Muy bien, así hablamos con el comisario Álvarez de la Primera, quien confirmó estos hechos que se dieron en las últimas horas y que una vez más le decimos a la gente, si te llaman y tenés dudas, cortales, porque la verdad que hoy por hoy que te llaman para decirte que te sacaste la lotería, que te avisen que te sacaste la lotería ya es muy difícil, así que si te llaman para decirte que te van a dar un premio porque consumiste mucho gas o mucha energía o mucho teléfono, ya te están macaneando de entrada. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, @Carnicería La Diagonal 2020. Facebook, Carnicería La Diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.
Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo.